Vamos, hermanos, a Hebreos. Vamos a leer solamente los versículos 9 al 12. Hebreos, versículos 9 al 12. Hebreos 6, 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros venimos estudiando la carta a los Hebreos, que es una carta que se escribe a todas las iglesias, pero que lamentablemente encontramos por lo menos 3 tipos de personas, y eso lo hemos venido mirando en la carta. Encontramos creyentes maduros en la fe, responsables, fieles, que van camino a la perfección cada día. Encontramos creyentes infantiles, inmaduros, perezosos, flojos, que no quieren crecer, y que el escritor les advierte el peligro de una apostasía si siguen en ese estado. Encontramos inconversos, como lo llamamos hace 8 días, que han abrazado, entre comillas, la fe cristiana, que han sido iluminados, que han sido partícipes del Espíritu Santo, que les ha gustado la buena palabra, que les gustan los poderes del siglo venidero, pero que no son cristianos, son religiosos, personas que viven un evangelio externo, pero no interno, y esos son los que apostatan de la fe. Esta gente no va a llegar al fin, esta gente no va a perseverar, perseverará unos meses, unos años, quizás toda la vida, pero no van a llegar a la gloria. Y cuando él habla de esa manera, lo hace a través de muchas advertencias, y el escritor le habla a la iglesia en general, y por eso tenemos que tener cuidado al ir mirando a qué grupo se refiere. Y obviamente el tema general de la carta es la supremacía de Cristo, porque él viene exaltando a Jesús. Comenzamos viendo cómo exalta a Jesús. Jesús es superior a los profetas. Ahora no hay necesidad de profetas, porque Dios ha hablado acerca del Hijo, por medio del Hijo ya. Antes habló por profetas, ahora ya no. Lo habló por medio del Hijo, y eso quedó condensado en la bendita palabra de Dios. Usted no necesita de una persona que le hable al oído, usted no necesita de alguien que le diga Dios me habló, y me voy a atrever a decir, usted ni siquiera necesita de un sueño, a no ser que ese sueño, no necesita del sueño, pero a no ser que ese sueño sea confirmado por la palabra de Dios, o como dijo alguien, no necesito de un profeta, a no ser que esa palabra profética sea afirmado por la palabra de Dios. Pero este es el punto: si el sueño o la profecía, que entre comillas tengo o me dan, me es afirmado por la palabra de Dios, yo tengo que votar el sueño y la profecía, porque yo me quedo con la palabra de Dios. Es decir, yo no necesito, hermano, de una profecía, porque tengo la palabra de Dios. No necesito de un sueño, porque tengo la palabra de Dios. Y si ese sueño y esa profecía están acorde a la palabra de Dios, pues no necesito ese sueño ni esa profecía, porque tengo la palabra de Dios. Eso se llama sola escritura. Amén. Porque esto es objetivo. El sueño es suyo, y la palabra profética que entre comillas le dan es subjetivo, es decir, depende de usted, depende del hombre. Mientras que el objetivo es la palabra de Dios, que depende de Dios. Dios ya no habla por profetas hoy día.
Y eso es lo que estamos viendo nosotros en la Escritura. Dios habló, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y dijimos que postreros días es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, tiempo de la iglesia, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y pare de contar. ¿Y cómo yo sé que me habló por el Hijo? Bueno, lea los evangelios, lea el Nuevo Testamento, que ahí le habló, y todos ellos se afirman y se afianzan en la escritura del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento habla de Jesús y es confirmado por el Nuevo Pacto. Y eso es lo que estamos viendo. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior inclusive al sistema sacrificial, del cual vamos a hablar después. Inclusive vimos unas pinceladas de que aún Jesús es superior a Melquisedec, porque Melquisedec es tipología de Cristo. Superior en el sentido de que Melquisedec es tipo de Cristo, pero la realidad obviamente ya es lo claro, lo que vamos a ver. Pero en esos paréntesis que el autor ha venido presentando, precisamente por el tipo de personas que hay, y que tengo que reconocerlo y tengo que decirlo, lamentablemente eso pasa hoy día también, y así lo hará. Por lo menos yo veo esos tres tipos de personas inconversos en la iglesia, que como veíamos hace 8 días son casi cristianos, es decir, hermano, tiene un 99.9 de que son cristianos y por eso nos equivocamos. Pero esa milésima que le falta lo hace un impío y lo hace un no regenerado. Y eso lo hay de la iglesia, ahí es donde tenemos que revisarnos nosotros. Y yo tendría miedo. Y si yo soy flojón, yo me pellizcaría. En serio, le digo la verdad, porque por el fruto se conocen. Lo otro es que hay cristianos inmaduros, no carnales. Cuando Pablo Pablo no habla de creyentes carnales, es decir, en el cristianismo no hay esas categorías de creyentes espirituales y creyentes carnales, no existe. Cuando la Biblia habla en 1 Corintios 3 de que ustedes son carnales como niños en Cristo, le está diciendo es que su comportamiento infantil o tan inmaduro en la vida cristiana o en la vida espiritual lo hace ser parecido a un carnal. Hermano, los que no son regenerados, los impíos, son carnales. ¿Y por qué son carnales? Porque ellos lo único que hacen es pecar y se deleitan solo en las cosas de la carne. Es lo único que, su trabajo es solo para lo natural y para la carne. Pero un cristiano que es espiritual puede estar en un estado infantil, por su pereza no quiere crecer y según Hebreos corre el riesgo de apostasía, o va camino a la madurez. No es perfecto, pero va camino a la madurez. Y entonces para eso son las advertencias. Uno dice, bueno, ¿y por qué entonces? Yo pensaba, de verdad, anoche yo pensaba, ¿y él por qué no cogió? O usted de pronto lo habrá dicho, o ahora me defiendo un poco. Pastor, ¿usted por qué tiene que decir las cosas en términos general? Si usted ve que hay un hermano en la iglesia que está como medio malucongo, ¿por qué no lo llama a él? Y con eso más bien usted no tira esa piedra que me puede pegar a mí. Y yo me preguntaba anoche, y como que mi pregunta era la siguiente: ¿y por qué el escritor de Hebreos no dijo, ahora me dirijo a los impíos en la iglesia, ahora me dirijo a los que están en infantilidad espiritual y ahora me dirijo a los que están creciendo? ¿Por qué? Sino que lo hace de una manera general. Pero entonces la misma Biblia me da la respuesta y me dice, para que los demás aprendamos, para que los demás nos pellizquemos. Es una advertencia para todos. Es decir, la Biblia, hermanos, habla de esa manera en términos general. Y entonces nosotros como pastores y predicadores nos toca hablar también en términos general, poner un caso hipotético, o si es un caso dentro de la iglesia, pues se manda en términos general, por si alguien está en esa condición y hay otros que están para estar, o quizás hay varios porque uno no sabe, nosotros no conocemos. Entonces de una vez la palabra aprovecha para darnos a todos. O como dijo el apóstol Pablo, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Es decir,
Parte de la disciplina es eso, reprenderlos delante de todos para que los demás teman. Obviamente, si es un pecado personal, eso uno da y esa parte de la disciplina se le llama a título personal. Si no lo corrige, se le llama a título de 2 o 3. Si no lo corrige, se le dice a la iglesia. La iglesia lo sabe y ora por él. Y si no corrige aún ese asunto, para la calle lleva. Se le expulsa de la iglesia. Pastor, ¿usted es capaz de expulsar a alguien de la iglesia? Yo tomo la autoridad de la palabra de Dios. Aunque hay una manera mejor de hacerlo. Es predicarle el evangelio, predicarle la palabra. Que la misma palabra, yo le oro a Dios, la misma palabra retiene a los que son y saca a los que no son. La misma palabra. Entonces, estoy diciendo todo esto porque es que hace 8 días comencé el tema de la apostasía, capítulo 6, del 4 al 12, y dijimos que era un bloque. Y ahí hay 2 cosas. Y la severa o la negativa fue hace 8 días que hablábamos acerca de severa advertencia contra la apostasía, y hablamos duro de la apostasía. Y hoy voy a hablar acerca de aliento para los hermanos, es decir, los que no son apóstatas pero que están ahí, que fue lo que leímos ahora, versículos 9 al 12. Pero aquí hay un punto interesante. Comenzamos a ver Hebreos 5:11 y veíamos esa parte de que hay muchas personas que debiendo ser ya maestros, ¿no?, después de mucho tiempo no lo son. Y veíamos de Hebreos 6 del 1 al 3 en una predicación, que se quedaron como niños espirituales repitiendo los mismos fundamentos, y veíamos 6 fundamentos elementales en los cuales se quedaron repitiendo la primaria, no quieren pasar de la primaria. Y entonces ya llegaron a quinto, digámoslo, de primaria, y vamos a ofrecer el bachillerato. Y dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero empezar otra vez desde kinder. Vuelve a enseñar el ABC que lo necesito, y otra vez vaya y otra vez se devuelven. No quieren avanzar y renuncian a seguir. Así como, ay Dios mío, la teoría sistemática, me comenzaron 27 y ya estoy como por 15. Y yo sé que más se van a echar para atrás. No, es que eso es muy difícil lo que usted pone ahí. No, ¿sabe qué? Mejor déjeme, yo leo la Biblia. ¡Listo! Pero por lo menos entonces, si tratar de hacer esa teología lo llevó a renunciar y a leer la Biblia, pues entonces que la lea entonces. Pero que la lea. Es un pecado grave, otra vez lo digo, si usted no ha leído la Biblia de pasta a pasta. Y tengo que insistir con eso. Yo vengo insistiendo hace más de 5 años con esto, que no leamos la Biblia de pasta a pasta, y les he dado material hasta que me cansé. Pero vuelvo y le digo, usted es un impío, qué pena, si usted no, a estas alturas, por lo menos lleva más de 5 años, si usted no se ha leído la Biblia de pasta a pasta, usted es un impío. Y tiene que arrepentirse. Yo una vez se lo digo. Ay. ¿Por qué? Porque siendo cristiano se le ha dicho hace rato y usted no ha querido. Bueno, yo comencé así duro, porque así terminé hace 8 días, pero ahora viene lo suave. Imagínense que, bueno, la apostasía, veíamos severa advertencia contra la apostasía, y el escritor se para firmemente a decir, y quiero que lo leamos otra vez brevemente, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, número 1, número 2, gustaron el don celestial, número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, número 4, gustaron de la buena palabra de Dios, número 5, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Recuerde la palabra recayeron. La palabra recayeron ahí no es una caída de un justo, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No es la caída en pecado de un hermano, porque un hermano puede caer en pecado siendo responsable por su debilidad. Puede caer en un pecado, él pide perdón, Dios lo perdona. Aquí está hablando de una caída, es decir, una persona que rechazó a Jesucristo, una persona que dijo no voy más, una persona que después de tener todo este conocimiento dijo ya no necesito a Jesús, de verdad no. Para mí el cristianismo es igual que las otras religiones que veíamos estos días en teología sistemática. Para mí el cristianismo es como otra religión. Así como existió Confucio, levantó su religión, así como existió Buda, levantó su religión, así como vino Mahoma en el último tiempo y levantó su religión, pues así también Jesús vino y levantó su religión,
y todas las religiones nos llevan a Dios, así que no importa, pues no importa si Cristo, Mahoma, eso no importa, no importa dónde estemos. Igual Dios es amor y nos va a salvar a todos. Ese es un rechazo total a Jesús. Y cuando una persona rechaza a Jesús de esa manera, y yo le voy a decir algo también, hay gente que ha rechazado a Jesús cuando ha rechazado a su iglesia. Hermano, yo no concibo, mire, cada vez que leo más la palabra, no concibo un cristiano sin iglesia. Es que no lo hay, no existe. No puede existir un cristiano sin una iglesia local. Conozco mucha gente que está en sus casas ahora mismo y se alimenta, entre comillas, por YouTube. No, él no se está alimentando, él está recibiendo un conocimiento más de la palabra que lo va a condenar antes adelante. Porque Jesús tiene un pueblo, se llama la iglesia. Y la iglesia se congrega, la iglesia se reúne. Pues si fuese así, entonces yo sencillamente le digo a los hermanos de Tuluá, no, tranquilo, usted que siga allá solamente por YouTube me ve o por el Facebook Live. O, si usted está en el Facebook Live ahora mismo y no tiene una iglesia, arrepiéntase y busque una iglesia. Si es un cristiano, y si no, tranquilo, no hay problema. Por eso la necesidad de levantar una iglesia en Tuluá, que lo estamos haciendo, y ya confiando en Dios, a partir de marzo ya estaremos reuniéndonos cada 8 días, porque es que se necesita. Después de que él viene y le habla entonces a este grupo, y quedamos nosotros diciendo y dijimos hace 8 días claramente que estos apóstatas, esto que acabamos de leer, que recayeron, abandonaron a Dios, son apóstatas, es decir, no son creyentes verdaderos, son personas que simulaban ser creyentes, tenían características de verdaderos creyentes, pero no lo eran, y esa fue la razón por la cual ellos apostataron de la fe. Pero entonces, ahora el escritor va a cambiar el discurso, y lo cambia de tal manera que el tema es aliento para los hermanos. Entonces permítame, yo leo otra vez el versículo 4 y lo voy a conectar con el 9 para que miremos el cambio, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de la vida del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque de esa manera crucificarían de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y les pondrían a vituperio. Eso ya vimos. Luego aquí está el ejemplo que pone de la naturaleza, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Estos son los cristianos de los que les va a hablar ahora. Pero pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahí está hablando entonces de los 2 grupos de cristianos. La palabra de Dios cae para todos como bendición de Dios, pero unos, y ese es el punto, hermanos, unos producen fruto para Dios, es lo que va a hablar ahora. Otros producen espinos y abrojos, es decir, no producen fruto para Dios. Y ahí está, hermano, la clave. Y por favor, si usted se aprende esto para su vida, guárdelo. ¿Cómo yo sé si soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo yo sé si soy un verdadero cristiano, un verdadero creyente? El fruto. Hermano, por más que en lo natural yo intente vivir una vida en santidad, no lo voy a lograr. Lo haré un tiempo. Por más que en mi vida natural yo intente servir a Dios en su obra, voy a poner el punto más neurálgico que siempre es en todas las iglesias, al punto que hay pastores que han dicho: lo último que se convierte de un cristiano es la cartera. Ese es el punto más neurálgico. Si usted dice que es cristiano, pero a usted le duele dar para la obra, no puede hacerlo, eso no es fruto de un cristiano. Un cristiano, un verdadero cristiano, dice: Señor, gracias por el dinero que me diste. Aquí está la parte que a ti te toca, y yo pudiera dar más, Señor, porque te amo a ti que me salvaste. Amo la iglesia, amo la obra. Aquí hay varios hermanos que cuando saben que voy para Tuluá, me bendicen, me dan.
Y los hermanos de Tuluá saben que yo no les estoy pidiendo todo. Yo voy a Tuluá y ellos están manejando la economía. Hace más de 5 meses comenzamos a hacer eso. Yo no manejo economía en Tuluá. Y ellos me dan solamente para un viático. El otro viático lo dan ustedes con los diezmos que entran aquí. Porque la única plata que yo recibo es la que Dios me da a través de ustedes. Yo no tengo trabajo secular, ni negocios aparte, ni nada. Yo vivo del Evangelio. Y si una persona le duele, por eso yo digo, si usted, hermano, recibe la quincena y usted dice, no, yo voy a dar el diezmo, pero es que necesito pagar, hermano, no lo dé. Dios ya le vio el corazón, vaya, pague sus deudas más bien. Pero si usted, Señor, no importa lo que tengo allá, esto es tuyo y lo da, déjeme decirle que Dios lo bendice de tal manera que le va a pagar eso a otro. Pero siga así y verá usted el hueco que se va a hacer. Pero quise poner esa parte porque esa parte es muy neurálgica, porque en verdad ahí se puede conocer a un cristiano verdadero. Porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más, dice que el amor verdadero se conoce en el dar. Jesús dio la vida. ¿Cómo yo no puedo dar un pesito ahí para la obra? Después de que él habla entonces del fruto, que realmente la vida espiritual se conoce por un fruto, y obviamente fruto de santidad, y vuelvo otra vez, hermano, mire, una persona cristiana externamente, por más que se pare uno aquí y diga que oren, no van a orar. Es más, lo hacen por un tiempo, pero luego aflojan, porque no tienen vida de oración. Por más que se le diga que lea la palabra, lo puede hacer por un tiempo, pero luego afloja, porque él no tiene esa capacidad. Para vivir la vida espiritual se necesita la capacidad de Dios, se necesita ser regenerado, se necesita tener la vida de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos va a llevar. Y si no tiene eso, no va a poder. En el camino se caerá. O como decía hace 8 días, la vida es santa, mi vida como fruto se conoce cuando estoy solo. ¿Qué hago yo cuando estoy solo? ¿Vivo para Dios o vivo para el ojo del hombre? Ahí se conoce el creyente. Después de eso, entonces, mire el verso 9 cómo entra. Pero en cuanto a vosotros, a ver, ¿cómo así? Vine hablando de gente que apostató de la fe, que recayeron. Pero luego, mire el cambio tan brusco que hace. Pero en cuanto a vosotros, oh amados. Otras versiones dicen, oh amados hermanos. Los llama amados, a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este versículo, y como yo decía hace 8 días, si bien es cierto que Hebreos 6, 4 al 6 es bien difícil, y que muchos usan ese pasaje y otros parecidos para decir que un regenerado, que un cristiano pierde la salvación, que puede caer de la gracia, este versículo lo tira por el suelo. Porque inmediatamente lo que él va a decir es, nosotros venimos hablando de gente que ha apostatado, pero en cuanto a vosotros, es decir, aunque están dentro del mismo grupo, que es la iglesia local, pero ahora se refiere a la iglesia verdadera. Pero en cuanto a vosotros, y los llama amados, es decir, los creyentes verdaderos, no importa si son inmaduros, pero se refiere, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Mire la persuasión que tiene de cosas mejores. ¿Cuáles son esas cosas mejores de las cuales dice? Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estamos persuadidos de ustedes de cosas mejores, y esas cosas mejores pertenecen a la salvación. Por lo menos hablar de 4 cosas que pertenecen a la salvación, y esas son las cosas mejores. Así que ahora le va a hablar a los cristianos que están envueltos en medio de estos apóstatas. Entonces, aliento para los hermanos. 4 cositas. Primero, hay una distinción a los apóstatas, que ellos son los amados, ellos son los que tienen la salvación, como acabamos de ver ahora. Ellos tienen una persuasión, hermanos.
de la salvación, como también el escritor o pastor, algunos llaman el escritor de Hebreos, es un pastor y él también está persuadido, tiene una persuasión en su corazón de la salvación de estas personas. Hermano, no todo es malo dentro de la iglesia y no todo es negativo. Y aún las predicaciones no todas son negativas, aún la misma carta no toda es negativa. Si bien es cierto que él tiene que hablar varias veces y muy fuerte, también él va a elogiar a los hermanos. Y eso es lo que él va a hacer ahora. Entonces dice, en cuanto a vosotros, ya sabemos quiénes son vosotros, oh amados, los amados lo define, es la iglesia del Señor que está reunida, estamos persuadidos de cosas mejores, y esta persuasión es la misma palabra que aparece, no voy a ir allá, usted lo conoce, en Filipenses 1:6, donde dice el apóstol Pablo que estando persuadido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene una persuasión entonces, y en este sentido pareciera que es el mismo Pablo el que está hablando acá, dicen algunos eruditos. Él tiene esa misma persuasión que tenía a los Filipos, que dice que él está convencido de que cuando Dios comenzó la obra en un creyente, él mismo la va a perfeccionar hasta el último día. Es decir, Dios va a seguir obrando en el creyente. Cuando Dios comenzó a obrar en una persona, él va a seguir obrando hasta que venga por él. Y esa es la garantía que tenemos de ser cristianos, de que si Dios comenzó en nosotros una obra, él la va a perfeccionar. Y entonces cuando él comienza a hablar aquí ahora, el autor de los Hebreos, él dice, yo tengo esa misma persuasión en ustedes, estoy persuadido de cosas mejores. ¿Mejores a qué? A lo que venimos diciendo, de personas que están allí dentro de la congregación, pero que no son cristianos verdaderos, son imitadores de los cristianos, y ellos, aunque tienen estas 5 cosas que ya habíamos visto en el sermón pasado, no terminan, no hay persuasión en ellos para llegar al final, sino que ellos van a decaer. Y esas mejores cosas, dice, pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Cómo hablamos? Pues así. Diciendo que es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, o sea, él comienza a decir, aunque hablamos fuerte y aunque tenemos que hablarle duro a la iglesia, pero estamos persuadidos de que los cristianos verdaderos tienen cosas mejores que esas de las cuales estamos hablando tan fuerte. Pero entonces el punto que vamos a tener acá es que dice que esas cosas pertenecen a la salvación, y lo vamos a ir mirando. Pertenecen a la salvación, y aquí nos da unas pautas entonces para ver la diferencia entre los verdaderos y los falsos. Es decir, aunque los falsos tienen muchas cosas muy parecidas, pero entonces aquí está, y es lo que vamos a comenzar a ver. Sería el segundo punto, versículo 10. Ahí comenzamos a mirarla, vamos a ver como 4 cosas. Ellos han evidenciado su amor a Dios sirviendo a la iglesia. Mejores cosas que pertenecen a la salvación, es decir, que están incluidas en la salvación, y son estas, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces al final vemos que el escritor está elogiando un servicio que ellos mismos estaban prestando, y aquí lo toma a título personal, a la iglesia del Señor. Más o menos es la idea. Pero comienza diciendo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Note, Dios no es injusto, obviamente, porque Él es justo, pero ¿en qué injusticia prácticamente pudiera Él caer aquí, digámoslo, aunque no va a caer, pero suponiendo? Dice, Dios no es injusto para olvidar. Mi hermano, Dios jamás va a olvidar aquello que tú haces para Él. Dios tiene un récord de todo lo que tú has hecho para Dios. Él no es injusto para olvidar. Y de alguna manera nos hace pensar, aquí hemos hablado nosotros del tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta, y que cada uno tiene que dar cuenta de sí, eso es verdad.
Y aunque nosotros hemos hecho muchas cosas malas, y ahí está la gracia de Dios, y ahí está la misericordia que el Señor nos perdonó precisamente, pero todo lo que Dios comenzó a hacer en nosotros, desde el momento que fuimos regenerados, Dios va a llevar un récord. Así usted no se ha reconocido, así la iglesia no se lo reconozca, así el pastor no se lo reconozca, Dios tiene un récord. Dice que Él no es injusto para olvidar vuestra obra. Y aquí mete lo primero, que es una obra. Claro que la obra la define, y el trabajo de vuestro amor. Yo pudiera pensar que la obra tiene que ver con el trabajo del amor que se le da a Dios, pero fácilmente aquí algunas personas se pegan para decir que la salvación es por obras. Escucha, aquí no está diciendo que la salvación sea por obras, porque arriba está diciendo obviamente que esas cosas mejores pertenecen a la salvación, pero es que la salvación no es solamente antes de la regeneración, eso es parte de la salvación. Por eso se llama ya el ordo salutis. Mire, la salvación comienza en un conocimiento previo que Dios tiene de nosotros, que nos lleva a predestinarnos, luego nos llama a la salvación, luego ¿qué hace? Nos regenera, luego nos viene la conversión, donde entramos nosotros en nuestra responsabilidad, pero la conversión es de Dios. Luego Él nos justifica. Después de que nos justifica, allí tenemos, nos adopta. Después de que nos adopta, nos santifica, la preservación, y nos lleva a la glorificación. Todo esto es la salvación. Hemos hablado nosotros que la salvación se da en ¿cuántos momentos? En 4 momentos. 4 o 5. En 4 momentos se da la salvación, ¿sí o no? Nosotros fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos salvos cuando Jesús moría por nosotros en la cruz. Nosotros fuimos salvos el día que se nos predicó el Evangelio y respondimos en arrepentimiento y fe. Y estamos siendo salvos ahora. Esa es la 4. Son 5. Y la 5, seremos plenamente salvos cuando lleguemos a la gloria. Así que ahora estamos en un proceso de salvación todavía. Entonces, cuando Él dice cosas mejores que pertenecen a la salvación, Él va a meter las obras. Porque si bien es cierto que yo no soy salvo por obras, yo soy salvo para buenas obras. Y que si no se ven en mí las buenas obras, entonces yo no soy salvo. Eso es lo que le está diciendo. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Entonces Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y yo le doy gracias a Dios, porque a veces usted o yo hemos hecho cosas y no nos han reconocido, no nos han pagado, no nos han premiado, no nos han dado corona, nada aquí en la tierra. Pero Dios. Usted no sabe, mi esposa, todo lo que hace en secreto, aún para mantener bien al hombre de Dios, al siervo de Dios. Y yo sé que Dios se lo va a recompensar. ¿Cuántas veces nosotros aquí no nos recompensan? ¿Cuántas veces usted y yo hemos esperado? Yo he esperado muchas veces que de pronto haya recompensa por algo aquí en la tierra, un reconocimiento por algo que se hizo. Pero no importa, porque Dios no es injusto. Amén. Y eso es lo que dice aquí. Ok, para olvidar vuestra obra, y mire, y el trabajo de amor, y yo digo aquí, bueno, hay un trabajo, pero es de amor. Este trabajo de amor solo lo pueden hacer los verdaderos cristianos, porque Dios nos amó y nos ama en Cristo Jesús. Si una persona no es regenerada, asiste en la iglesia, Dios no lo ama. Mucho menos va a hacer un trabajo. Y si hace un trabajo, ay hermano, no es un trabajo de amor. Pero entonces aquí dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿a quién? Hacia su nombre. Escuche, no a los santos. Trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, que ha mostrado a Dios. Es decir, cada cosa que tú haces, pero deje yo sigo mejor para explicar bien, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, todo lo que yo haya hecho desde que Dios me permitió entrar en la conversión, en la vida cristiana, todo lo que yo haya hecho a los hermanos, a la iglesia en general, todo lo que yo haya hecho, sea, y aquí está, sea que haya orado, sea que haya ido con ellos, sea que haya dado para la obra, sea que
que cualquier cosa, hermano, que haya hecho. Los santos, aquí los santos es la iglesia, los hermanos. Todo lo que yo haga para los santos, para la iglesia, lo estoy haciendo para Dios. Volvamos a leer. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Pero aquí hay otro punto: y sirviéndoles aún. El punto no es haber servido a la iglesia, el punto es seguir sirviendo a la iglesia hasta aquel día. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay graduación, aquí no hay pensión. Dios está mirando la obra de cada uno de nosotros en lo que concierne, es decir, en lo que Dios nos puso a hacer. A cada uno de ustedes, desde que llegaron a la iglesia, Dios los puso a hacer algo. Dios no se va a olvidar de esa obra cuando usted, en amor, ha servido a la iglesia, que son los santos, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo hasta el último momento, pero realmente no lo está haciendo a la iglesia, sino a Él. El nombre aquí se llama Dios, lo está haciendo es a Dios. Y si usted quiere puede ir después, pero Mateo 25, 40, acuérdese, cuando dice que Él va a reunir todas las naciones y va a poner los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha, y les va a decir: venid, benditos de mi Padre, de dar el reino. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recibiste, estuve en la cárcel, me visitaste, bueno, estuve desnudo, me cubriste. Y Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabe que a veces olvidamos eso? A veces pensamos que yo hago las cosas para el pastor, que yo hago las cosas para los hermanos. No, usted y yo hacemos las cosas para el ojo de Dios. Y por eso, hermano, cuando usted está en su intimidad, descubre su corazón: Señor, aquí estoy yo y tú me estás mirando igualito cuando me ves delante de mis hermanos. Eso no cambia. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente y lo conoce todo. Así que mal hacemos. Mire, cuando entendemos esto, ¿sabe? La hipocresía debería de irse de nuestro lado. Cuando uno entiende que el ojo de Dios está en todo lugar mirándome, y que el conocimiento de Dios es absoluto, lo conoce todo, aún los pensamientos míos más escondidos los conoce el Señor. Entonces, adiós hipocresía. ¿Para qué yo voy a ser hipócrita si Él está ahí mirándome y me conoce? El trabajo de amor. Obviamente algunos los toman aquí el amor para hacer todo eso. Entonces el punto es sirviéndoles aún. No voy a ir a esos textos, pero se los voy a dar nomás. Primera de Corintios 3, del 11 al 15, para el que está anotando. Primera de Corintios, bueno, vamos mejor a ese. Santiago se lo dejo. Es que este es bueno. Bueno, todos son buenos, pero es que este. Primera de Corintios 3, 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, Jesucristo. Y sobre este fundamento, es decir, a partir de Jesús, porque fuera de Jesús no se puede. A partir de Jesús, si sobre este fundamento alguno edificare alguno, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y aquí ya no muestras ahí materiales, clases de materiales, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si ve el récord que tiene Dios. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entendemos entonces que se refiere a los cristianos
y que ya son salvos y que ellos no van a perder la salvación. Ninguno de nosotros, si ya es salvo, no va a perder la salvación porque deje de obrar. Pero sí va a perder la recompensa en el cielo, va a perder el récord de Dios, y como dice otro pasaje por ahí, va a salir avergonzado. Pero no solo es eso, hermanos, hay algo más profundo, y es cómo yo no voy a entregarle mi vida con todo lo que soy a aquel que me salvó y me dio la vida. Es que es imposible, o sea, tendría que ser muy egoísta y muy idólatra yo, amándome a mí mismo, porque eso es idolatría. Yo le dejé la vez pasada eso. Es que yo estoy estudiando ahora, otra vez, teología propia acerca de Dios, estamos mirando los atributos de Dios, y yo estoy, no sé, ese libro nos ha dejado, que hasta le dije a mi esposa, de pronto lo voy a enseñar acá, en teología sistemática, en el Zoom, cuando comencemos a ver que sería la próxima clase, teología propia, no sé si ese, aunque está un poquito fuerte, la lectura, pero es muy profundo. Y cuando uno conoce a Dios, hermano, uno dice, pero porque estos autores lo que nos han enseñado es lo siguiente, mire, vea, todo pecado es idolatría. No importa por muy mínimo que sea. Le voy a poner este ejemplo. Cuando usted miente, así sea tan pequeñito, usted es un idólatra. Porque usted, ¿para qué mintió? Para quedar bien usted delante de esa persona. O sea, usted se ama tanto usted a sí mismo que usted va a quedar bien delante de esa persona. Y Dios, entonces usted está amando más a usted, y por eso miente, que a Dios. Si usted no se amara a usted, diría, pastor, yo no fui al culto hoy porque me quedé dormido, o yo no fui al culto hoy, pastor, porque la verdad amanecí con un genio, amanecí problemado y no quise ir. Diga la verdad. La obra de cada uno. Y yo no voy a hablar de los materiales ahí. Hay unos que se queman, hay otros que ya. Santiago 2, 14 al 17, después lo lee usted en su casa. Santiago 2, 14 al 17 dice, Santiago, ¿cómo así? O sea que las obras no importan. Claro que importan, dice. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? Y entonces él pone el ejemplo. ¿Cuál es la fe verdadera? Si alguno ve a alguien en necesidad y no le da lo que necesita, ¿cómo me dice que tiene fe? La fe se demuestra por el servicio que se le da a una persona, a un hermano que está en necesidad. Esa es la manera de demostrar mi amor, diría Santiago 2.14 allá. Ok. Versículo 11. Les alienta. Entonces, aquí estamos hablando del aliento para los hermanos. Primero, él hace una distinción entre esos falsos apóstatas y entre los que son verdaderos cristianos. Luego habla de que el amor es la evidencia, pues, y ese amor se expresa en la iglesia, la evidencia por las obras. Número 3, luego les alienta a mostrar la misma solicitud, escuche, como garantía de la esperanza. Versículo 11. Pero, o sea, a pesar de que ustedes han mostrado esa obra y lo siguen haciendo, dice, sirviendo a los santos, lo siguen haciendo todavía, pero deseamos. Aquí Pablo, el escritor de Hebreos entra ahora, deseamos, hay un deseo en nosotros que cada uno, note esa expresión, cada uno, no, Dios no va a recibir la iglesia del Dios viviente, Dios no va a recibir la iglesia de Sion Jesús, Dios no va a recibir la iglesia Gracia Soberana, y así por el estilo. Dios va a decir cada uno en particular, aunque vengamos de una iglesia. Entonces, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es decir, hay ciertos hermanos que son hermanos, son creyentes verdaderos, comenzaron a servir a Dios en la iglesia, pero se aflojaron.
se desanimaron, se vinieron abajo. Entonces ahora Él tiene que animarlos y los anima de la siguiente manera: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, muestre esa perseverancia que tiene de servir a los hermanos, la muestre, no cambie, al contrario, en vez de cambiar sea creciente. Muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Ve por qué yo dije que no había graduación en la vida espiritual, en la iglesia? Un hermano me diga: no, yo ya tengo cierta edad, entonces yo ya no voy a la iglesia, ya estoy pensionado, ya. No, yo todo mi tiempo de mi empresa diezmé a la iglesia. Ahora que me jubilé, ahí ya no entra. Hay gente que hace así. No, yo doy de esto no, porque este es un trabajo o sea, yo tengo una entrada por aquí de mi sueldo y de aquí doy. Pero si me llega por acá, por otro lado, no, eso no, eso yo no doy, no, eso es mío, eso yo no doy para la obra. La misma solicitud, hasta el fin. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo tengo yo que predicar? ¿Hasta que cumpla los 60? Me quedan 6 entonces. Menos, un poquito menos. No. Hasta el fin. Ahora mire por qué esto. ¿Por qué hasta el fin? Para plena certeza de la esperanza. Es decir, hermano, míreme, el servicio suyo y el mío hasta el fin es garantía de la esperanza. Es decir, eso es lo que va a evidenciar en mí, me va a dar confianza y me va a dar garantía de que verdaderamente yo tengo una certeza, una esperanza que va a venir. ¿Por qué esta gente apostató? Porque ese es el contraste. ¿Por qué esta gente apostató y volvió al mundo? Porque ellos no tenían ninguna esperanza, ellos no tenían ninguna garantía, ellos tal vez estaban ahí por otras cosas. ¿Por qué es que la teología de la prosperidad es tan mala? Porque ellos le dicen a la gente que le dé por un milagro, que le dé o sea, que le dé a la obra para que Dios les dé una casa, les dé un carro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, entonces ellos dan y listo, llegó el carro. ¿Y entonces ahora qué? Entonces ahora el pastor tiene que mostrarles algo más alto. Bueno, ya ahora vaya por la casa, el apartamento. Y cuando consigue el apartamento, ahora vaya por su empresa. Y cuando consigue una empresa, vaya por la segunda empresa. Y los mantiene así para que sigan dando. Aquí el Señor no está poniendo nada terrenal para yo dar o servir dentro de la iglesia. Nada terrenal. Ni tampoco para asegurar mi salvación. Sino el principio aquí es el amor a Dios. Que nace del amor, el amor a Dios. Y eso es lo que me tiene que sostener a mí. Además, porque eso es garantía, como dice aquí, de que tengo una certeza de esa esperanza. Y ahí es donde podemos ver entonces, ya vemos tres cosas, que es una triada, que después usted lo va a encontrar en 1 Corintios 13:13, tampoco voy a ir allá. 1 Corintios 13:13 dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Bueno, aquí ya vimos de alguna manera esa triada. El amor, el servicio es por amor. Ahora el versículo 11 nos muestra la fe, la esperanza. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y en el versículo 12 nos va a mostrar la fe, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y agrega otra, la paciencia, heredan las promesas. Sería mi último punto. El propósito es que no sean perezosos, sino imitadores de los de la fe. Entonces, el aliento para estas personas, lo último, que no sean perezosos, sino imitadores. Porque es que, hermanos, otra vez, y él tiene que hablar de esa manera, porque recuerda que habíamos dicho que algunos estaban como, eso lo vamos a ver más adelante, paralizados, no querían orar, no querían congregarse. Parece que ese mal siempre se ha dado en toda la historia del cristianismo, de que a veces no queremos y a veces estamos abajo. Tiene que venir alguien y animarnos. Entonces esta palabra es para que tengamos en cuenta que los verdaderos creyentes, a diferencia de los que apostatan, es decir, lo que él en otra palabra está diciendo: mira muchachos, mira iglesia, la garantía para que ustedes no lleguen a apostatar es esta: sigan sirviendo al Señor, háganlo con amor, demuestren esas obras,
mantengan la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y luego le dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Es decir, si ustedes mantienen la misma solicitud, no se van a hacer perezosos. La pereza no va a venir a usted, el desaliento, el desánimo, la fatiga, el cansancio en la vida espiritual. ¿Usted se ha cansado alguna vez en la vida espiritual? ¿Cómo es posible de que un pastor pueda decir, me voy de vacaciones, toma vacaciones cada año? Porque los pastores toman vacaciones cada año, eso está bien. Y a veces toman hasta un mes. Yo vengo de una iglesia donde cuando ya estaba saliendo de esa iglesia, ya los pastores le estaban dando que 2 meses de vacaciones. Y le pagaban 3 meses. Ay, ya viene la hermana. Sí, yo me di cuenta, yo dije, pero ¿de dónde están sacando todo eso? No, es que el pastor muy cansado y él necesita... sí, yo entiendo eso. Pero la pregunta es, ¿qué es vacaciones para mí? Yo no podría, que la iglesia ya no lo vea, le dimos vacaciones al pastor, ya que entonces pastor se pierde de acá 20 días, un mes y se va de la iglesia, y hermanos, ¿y mi culto qué? Hermanos, ¿y mi iglesia qué? Es que yo hago parte de la iglesia, yo necesito el culto, entonces ¿qué me van a mandar para dónde? Bueno, yo tomo vacaciones, que hace ya 3 años que no tomo. Yo me voy con mi esposa para la tierra de ella, Santander. Y ustedes saben, yo un culto, un domingo me voy, no más. Yo digo a mi esposa, máximo un culto. Mejor dicho, en el año, máximo que pierda un culto con mis hermanos. Yo más no puedo. No puedo. Y si me voy a vacacionar, yo por eso agarro por una finca para hacer algo diferente, pero yo me llevo mi libro, mi computador, igual voy a estar ahí siguiendo alimentándome y creciendo. Yo no puedo ver vacaciones, que me voy yo para una playa, para un hotel, y lo paso todo el día en la playa viendo mujeres ahí desnudas. Yo agarro para la finca con mi esposa mejor. Yo no. Yo quiero ir donde pueda seguir edificándome, mi amado hermano, porque hay que mostrar la solicitud hasta el fin, porque si no, me voy a volver perezoso, a fin de que no os hagáis perezosos en la vida espiritual. Es decir, yo no puedo permitir que la pereza me caiga. Si usted se da vacaciones un día de leer la Biblia, un día de orar, hermano, usted se viene abajo. Deje de orar 2 días, 3 días, y verá que usted ya, la próxima es que ya se le fue una semana, un mes. Y aquí yo he tenido gente que me dice, pastor, yo hace más de un mes que no oro. Yo digo, Dios mío, usted es un impío. Leyó la Biblia este año. No, yo alcancé a leerme solamente como un librito por ahí, eso que salteado. Usted es un impío, por favor. No, hermanos, la vida espiritual no se puede perder. Esa fidelidad debe estar, uno debe estar conectado siempre con Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, y mire aquí, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo es que heredan las promesas? ¿Cómo se heredan las promesas? Por la fe y la paciencia. Necesitamos fe para perseverar y necesitamos paciencia para soportar. Fe y paciencia. Y obviamente ahora más adelante vamos al capítulo 11 y nos va a mostrar la fe de toda esta gente y la paciencia de todas estas personas. Fe y paciencia. Yo creo que eso es lo que tuvo mi hermano Germán y mi mamá mientras los iban a someter. Fe y paciencia. ¿Sabe que esta vez que fueron a operar a mi mamá yo estaba tan relajado, tan tranquilo, porque donde me estaba quebrando un poquito fue con la operación de mi esposa? Pero como ya pasé por ahí, ya pasé por la experiencia de mi esposa, entonces ya ahora cada vez, que van a operar a fulano, yo ya pasé esa experiencia, es que yo nunca la había pasado. Y la primera experiencia que yo pasé de que operaran a mi esposa del corazón, que le iban a cambiar una válvula, yo me asusté y yo oraba y oraba, pero yo estaba siempre temeroso. Entonces al ver que ya pasó y salió bien y gracias a Dios, entonces ahora operar a mi hermano, bueno, gloria a Dios, él está ahí. Mi mamá, bueno, gloria a Dios, él está. Una hija, bueno, gloria a Dios. Si es a mí mismo, Señor, bueno. Porque quiero aprender a confiar en la providencia de Dios. Nadie se va de este mundo hasta que Dios no lo decida. Y si algo llega a pasar, así estaba decretado por Dios y en su divina providencia tenía que suceder así, en que Señor, yo confío en ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a reposar y a descansar en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La fe. ¿Y qué es la fe? Confianza en Dios, confianza en Dios. Paciencia, aguante, soporte. Que muy dura la situación económica, aguante. Muy dura la enfermedad, aguante. Con el poder que le da Dios. De esa manera es que se heredan
las promesas. Pero entonces tenemos que ser ¿qué? Imitadores. Imitadores. ¿Por qué dice imitadores? Porque ustedes no se van a contagiar de los apóstatas. Hermano, y otra vez vuelvo y lo digo aquí, de todos los que estamos acá en esta mañana y los que están en Tuluá, mire aquel hermano que es de ejemplo para usted, porque ora, porque lee la palabra, porque cuando usted habla con él siempre le habla de algo que aprendió de la Biblia. Pero no mire a aquellos bueno, mire los que están como más abajo, bueno, mírelos para darle la mano, pero imitemos a aquellos que tienen fe y que tienen paciencia, que lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Entonces eso es un aliento para los hermanos, que es lo que estamos mirando en esta mañana, que les viene a dar. ¿Y por qué hace esto? Muy sencillo, hermanos, para decirles, iglesia, yo estoy convencido de que ustedes no son de los apóstatas. Ustedes no son apóstatas. Pastor, pero es que hace 8 días nos predicó como si fuéramos apóstatas. Sí, pero yo le digo, ustedes ya no son apóstatas. Lo que les dice, es lo que el escritor dice. Primero les dice, apóstatas. Ahora, el que le cayó, pero el otro estuvo tranquilo. Ahora les dice, ustedes no son apóstatas. Pero el que lo es no se va a meter ahí, porque usted no pertenece. Amén. Póngase de pie, oramos.